al periodo de elecciones internas, pero evidentemente era pues lo que se temía, si se quiere, ¿no? Es un desborde de candidatos. Yo no sé cuántos países puedan tener estos de 20, 24 candidatos. Incluso vemos en algunos partidos, ¿no?, una reñida competencia, ¿no?, que se augura de internas, por ejemplo en el Partido Morado, la ex jueza Carolina Lizárraga, actual parlamentaria, también no se ha escrito. Bueno, César Acuña escribió su plancha, que parece que ahí sí será la plancha única de APP. En fin, bueno, se avecina pues una temporada nutrida electoralmente hablando. ¿Quién dijo que la pandemia pues iba de alguna manera a disuadir, ¿no?, a algunos de presentar sus candidaturas? De ninguna manera. Vamos a conversar con Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como siempre, un gusto verte, Fernando. Y bueno, ¿cómo ves este desborde democrático con el plazo que vence el sábado para la inscripción de precandidatos? Por supuesto, tú siempre has impulsado, ¿no?, de alguna manera este reordenamiento para que no tengamos, ¿no?, esta cantidad de candidaturas que evidentemente, pues, aunque a algunos les guste, no es un signo de una democracia relativamente ordenada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Mira, previsible, porque ya había 24 partidos inscritos y con la reforma se establecieron algunas normas con las que tenían que enfrentar estos partidos y por la que varios van a desaparecer. Es decir, hasta antes de esta elección tú podías abstenerte, por ejemplo, ¿no? Tú veías que no tenías un candidato, cierta posibilidad y dejabas pasar la elección como ocurrió la vez pasada. O intervenir pero luego retirarte. Eso ya no va a ser posible. Y entonces los partidos tienen que conseguir esos candidatos. Varias veces hemos dicho en tu programa, lo que tenemos en el Perú son, en su mayoría, candidatos que no tienen partidos y partidos que no tienen candidatos. Entonces establece pues esta suerte de convenio, ¿no? Porque los dos necesitan algo del otro. Y es así que tenemos estas 24, quizá 25, si es que el Jurado Nacional de Elecciones finalmente permite la inscripción del Frente Esperanza de Fernando Olivera. Pero lo otro que teníamos pensado y que no va a ocurrir es que justamente las elecciones internas, que eran a través de las que se llaman las PASO, las primarias Sí. abiertas, simultáneas, obligatorias, era un primer filtro, ¿no? Porque había un umbral y que eso iba a permitir que el número se reduzca, para luego ir a la elección general, y solamente se van a mantener ahora los partidos que tengan en su resultado electoral parlamentario el 5% y conseguir 5 escaños. Yo creo que no vamos a pasar de unos 7 u 8 como máximo. O sea, vamos a tener una primera, digamos, eliminación bastante importante. Sí, después del 11 de abril, las 2/3 partes de los partidos inscritos van a desaparecer. Y van a desaparecer justamente los partidos que carecen de una mínima organización, capacidad de convocatoria. En general nuestros partidos son así, ¿no? Pero digamos, dentro de ese escenario hay un grupo, que sería más o menos la tercera parte, que por lo menos pueden cumplir con un mínimo. Son los que se van a quedar. Claro, el tema es que la campaña va a ser una campaña abultada de candidatos. Si además tenemos voto preferencial, la cosa pues empeora en términos de posibilidad que el elector logre recoger con cierta claridad los mensajes, porque se van a poner los discursos de los candidatos presidenciales con la de los congresistas, candidatos al Congreso. Solo decirlo, por ejemplo, en el caso de Lima, imagínate, vamos a tener 25 candidatos presidenciales y vamos a tener 25 por 34 escaños en el caso del Congreso. Estamos hablando de cerca de 700, cerca de 700. Entonces, imaginarás tú
y además que no es que aparecen muy diferenciados, porque muchos candidatos a Congreso, ya sucedió antes, lo que hacen es ofrecer como si fueran candidatos Por supuesto, presidenciales, por supuesto, por ¿no? supuesto. Y ahora, de todas maneras, efectivamente, como balance, la no eliminación del voto preferencial es una de las grandes frustraciones de la reforma. Sin duda, porque tiene efectos en diversos ámbitos, por Ujú. ejemplo, en las elecciones internas, en la elección general, en las campañas, en el control del dinero. Ni siquiera los propios partidos pueden controlar, conocer cómo ingresan y cómo egresa el dinero en cada uno de sus candidatos. Esto lo hace muy dificultoso, se dificulta la campaña para poder informar y capacitar a los ciudadanos para que puedan votar. Se incrementa el número de, en el caso parlamentario, de nulos viciados, el, el tiempo que vas a utilizar en la cabina para poder votar se incrementa, con lo cual eso tiene impacto en las colas. Claro, En general, el claro, voto claro. preferencial es un tema bien problemático. Sin duda es un pendiente. Habría que ver cuál es el efecto cuando pasemos por este cernimiento, ¿no? De que, como anticipas, ojalá nos quedemos con algo así como siete partidos y que, claro, que no sea tampoco, a ver, eh, tan fácil inscribir o volver a inscribirse, ¿no? Porque es una suerte de alguna manera de sentimientos contradictorios los que uno tiene, porque se sabe que la política tendría que renovarse, se sabe que tendríamos que tener nuevos actores, pero al mismo tiempo esta posibilidad de este carrusel permanente de nuevas agrupaciones tampoco es una idea atractiva, pues, ¿no? Lo que se ha cortado es que el partido se inscriba sobre la base de firmas. Ujú. Eran cerca de 740.000, la más alta en el mundo. En ninguna parte del mundo se exigía esto. Como ningún partido podía, en realidad lo que se hacía, se creaba es un mercado negro de Por firmas, supuesto. con lo cual se cobijaba la corrupción porque se compraban las firmas. ¿No? Por el contrario, el Estado gastaba mucho en la parte de verificación sin poder cumplir a cabalidad, porque para conocer si una firma es realmente verdadera necesitas un peritaje técnico especializado por cada una de las firmas, y sin embargo los partidos presentan millones, ¿no? Ujú. Era pues un Claro. sinsentido, ¿no? Finalmente esto se ha eliminado para centrar, digamos, el requisito, uno de los requisitos para ser partido, el mostrar el número de militantes. Ujú. Esto también, claro está, se puede, qué sé yo, voltear la ley haciendo firmar a gente, pero allí viene el tema, porque aquellos que firman ya no es cualquier ciudadano que luego no tiene ningún vínculo, sino son miembros del partido y por lo tanto tienen derecho a votar, a elegir y ser elegidos, ¿no? Entre otras Ahora, cosas. lo que no está dicho, lo que no está reconocido de lo que estás describiendo, con toda esta feria de vientres de alquiler, pues corrupción debe haber también por ahí, ¿no? Sin duda, porque muchos partidos han pasado los años y se han seguido manteniendo como tales porque no se presentaban, porque luego se retiraban o porque formaban parte de una alianza en donde, por ejemplo, podías no conseguir tú como partido dentro de la alianza Ujú. ningún escaño, y sin embargo todo eso se podía, y el partido mantenía su inscripción. Hay partidos que tenían un mínimo, por decir, casi cero militantes, pero el dueño, digamos, del partido, el jefe, lo que fuera, tenía pues un valor preciado, que Claro, era la inscripción. claro, Y claro. entonces lo que hacía era ofrecer, y en muchos casos en términos económicos. Esto se reproducía también cuando había elecciones regionales y municipales, donde mucha gente además aspiraba pues a hacer política, los partidos se cerraban y claro, quien quería hacer carrera tenía que ir probablemente de un partido a otro. ¿No? Lo que antes era una excepción ahora se ha convertido en la regla. Ahora, pero Fernando, viendo el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Revisaba a propósito del plebiscito, ¿no? Donde se ha decidido por una mayoría importante ir a una constituyente. De todas maneras, uno ve cómo en países así los grupos políticos hacen esfuerzos a veces denodados, incluso para mantener sus alianzas.
Sí. ¿no? Incluso ante las divisiones tanto entre derecha como de izquierda frente a un tema como el que acaban de enfrentar ellos. Y uno finalmente llega a la conclusión en el Perú que no hay incentivos para establecer alianzas, porque Así es, particularmente estas elecciones, no ligo ni la del PPC pues con Acuña. ni siquiera. En esta oportunidad no va a haber ninguna alianza. El caso de Chile, sin embargo, es tan distinto al nuestro. Chile históricamente ha sido un país mucho más institucionalizado y en este ámbito los partidos políticos. En Chile hay claramente izquierda, derecha, digamos, sus debates forman parte también de una riqueza partidaria muy grande. Digamos, es uno de los países conjuntamente con Uruguay y, digamos, Costa Rica en toda la región latinoamericana de mayor tradición democrática. Y claro, allí las organizaciones tienen tradición, no son, no existen, pero digamos no en la envergadura y la importancia que tenemos acá de estos partidos fluidos, ¿no? Que son de un periodo corto, que nacen y mueren casi, digamos, con Ujú. pocos años de existencia. Es difícil hacer pues ese recorrido. Y además las alianzas en el Perú han sido básicamente alianzas electorales. Una vez terminado el proceso electoral, cada uno se iba por su lado, ¿no? Ujú. Bueno, es una de las tantas Así diferencias que es. hay con Chile. Ahora, otro punto que llama la atención, ya cerrando este tema de las precandidaturas este sábado, es que tenemos una deformación como electorado, ¿no? Porque uno suele hablar con la ciudadanía, en fin, con el elector de a pie, y la observación usual es, no hay nadie. ¿No? No hay nadie, y resulta que hay 25, y como señalas para el Congreso hay 700 más, pero dentro de esos 25, independientemente de las motivaciones y de la forma en la cual hayan accedido a estos vientres de alquiler y demás, pues ¿cómo que no hay nadie? Hay un montón, hay demasiados, y hay que decirlo, hay también en esta selección gente interesante, pero ya estamos tan desconectados probablemente de nuestra vida democrática y política que decimos, pucha, no sé por quién votar, no hay nadie. Claro, lo que tú dices, la frase no hay nadie o todos son iguales. Sí, claro. Y resulta que sí hay muchos y muchos, y resulta que no todos son iguales, no son los Ujú, mismos, ujú. contra lo que se cree. El Perú era el país de más baja tasa de reelección en América Latina, la más baja tasa de reelección. Es decir, cuando había reelección parlamentaria, nosotros reelegíamos pocos. Solo que esos pocos, justamente por su experiencia, eran mucho más visibles Ujú. y hacía parecer como que siempre Claro, estaban allí y que claro, casi todos estaban allí los mismos, claro. ¿no? Y no es así. En realidad, claro, esto es un círculo perverso, porque el mal desempeño de los congresistas hace alejar más a la gente, mientras más se aleja la gente del interés por la política, digamos, son más vulnerables a que su voto sea ganado por un populista por allí, algo improvisado, alguien que dice algo. Y claro, como tú vas a votar sin saber por quién en el último día o días, la posibilidad es alta de, no, no sé si decir equivocarse, pero en todo caso, no es un voto más desarrollado, Así ¿no? es. En términos de, por ejemplo, haber escuchado, leído, cuestionado, indagado, ¿no? Ujú, O sea, no ujú, como un ujú. público activo, no como un público activo, sino como un público, por el contrario, pasivo, indiferente o que rechaza al conjunto, ¿no? No quiero ver, no quiero escuchar, pero voy a tener que ir a votar y allí al último pregunto, ¿no? Ese tipo de voto, claro, produce muchas veces, digamos, la representación que tenemos al frente. Así Y es. quienes los hemos elegido somos los peruanos, no hay nadie más que nosotros. Así es, muy cierto. Trataremos en las próximas semanas y meses, Fernando, entonces de ofrecerle también a la audiencia, ¿no? Un menú que no sea pues esta confusión de buffet, sino un menú, ojalá que los medios podamos contribuir en algo, hacer una campaña un poquito más temática. Tenemos efectivamente ejes sumamente importantes, más ahora con la situación que atraviesa el país. Gracias, Fernando Tuesta, por acompañarnos No, esta gracias noche, a ti, como siempre. Enrique. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar
con Carlos Neuhaus. Él es presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, vocero del Comando Vacuna además, y por añadidura, destacado militante del PPC. 3 temas súper importantes ahí que les pongo sobre la mesa. Volvemos con Carlos Neuhaus. La demanda, el consumo es un ingrediente esencial para recuperar la economía del país. Esta demanda, este consumo interno todavía no se ve a toda tracción. Yo, por ejemplo, escuchaba al exministro de Salud, Víctor Zamora, reiterando que, haciendo pues una comparación con las playas, los centros comerciales tienen protocolos bastante estrictos, ¿no? A veces se dice, oye, ¿y por qué sí el centro comercial y la playa no? Bueno, el control de aforo, toda la supervisión que se puede hacer en un lugar como un centro comercial es bastante distinto a lo que eventualmente pues se podría hacer en una playa. Y por supuesto, pues como les digo, en los centros comerciales es donde en muchos casos se expresa esta demanda comercial. Conversamos con Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, porque por la campaña navideña, pues el gobierno está evaluando ya ampliar foros, el aforo de los centros comerciales. Carlos, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Antes hemos hablado sobre cómo iba a comenzar de alguna manera este proceso y queríamos saber cómo ha avanzado y cuánto más podría avanzar. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches con todos ustedes. Es un placer estar aquí en esta entrevista contigo. Muchas gracias. ¿Cómo avanza? ¿Cómo avanza el tema con los centros comerciales? ¿Estamos ya capacitados para poder abrir más el aforo? Por supuesto. Los que han ido a los centros comerciales se han percatado y se han muy bien de que ahí es casi como entrar a una clínica, guardando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero ahí a la gente se le controla la temperatura, se exige pues distanciamiento y el aforo es automático. Muchos de los gerentes de los centros comerciales tienen una aplicación en su celular en que a la distancia pueden saber cuánto es la cantidad de gente que hay en un centro comercial en Piura, por decir, ¿no? Y desde Lima, que es la misma información que el gerente en Piura tiene, pero esto se monitorea de una forma bastante estricta, porque primero todos los que trabajan en los centros comerciales y que se da empleo a casi 180.000 personas, ahora son 150.000, hay que cuidar a esa gente para que no se contagie. Entonces, los primeros que tienen que cuidarse es a la gente que trabaja ahí, luego a la gente que va a ir a comprar. Entonces, imagínense si se convierten en focos, los que trabajan ahí se quedan sin empleo y después nadie va a poder ir y van a ir al comercio ambulatorio, que es el que originó también al principio pues esta gran cantidad de masas de gente que incluso algunos trabajaban en centros comerciales pero tenían que ir a trabajar en la calle, ¿no? El ampliar el aforo, lo único que va a hacer es dar un poquito más de holgura, ¿no? Y la sugerencia nuestra es que se empiece una vez, porque lo que queremos es evitar que durante las fiestas navideñas exista una presión muy alta de la gente por ir a los centros comerciales. Entonces, la idea es que se amplíe el aforo, que ha pedido al 60%, que es lo mismo que tienen las tiendas. O sea, cuando se aumentó las tiendas, parece que se olvidaron de aumentar los centros comerciales. O sea, darles 10 puntos adicionales, ¿no? Y quizás ampliar un poco el horario para que puedan la gente ir a comprar. Incluso la sugerencia es que, por ejemplo, los domingos puedan ir en sus autos, porque lo que viene sucediendo es que los centros comerciales se densifican los días sábados, ¿no? Porque claro, hay días libres que tiene la gente para ir a comprar. En fin, hay una serie de otras ventajas
va a haber más impuestos, va a generar más empleo, etcétera, ¿no? ¿Cómo estamos de números? ¿Cuánto ha avanzado? ¿En qué porcentaje del comercio usual en retail y en centros comerciales estamos en este punto frente, por ejemplo, al año pasado? Estamos a un 70-80% más o menos, va subiendo gradualmente y es importante anotar que la conversión, que es lo que llamamos la cantidad de gente por compra, ha mejorado. O sea, la gente va, compra y se retira. Ya no va a pasear, a circular, etcétera. Necesita comprar zapatos, claro. digamos, ropa de verano, ¿no? Entonces va, busca, compra y se va. O sea, antes se pasaban 2 horas, 3 horas, ahora el tiempo promedio es 1 hora o menos. Eso es interesante porque en todo caso nos estaría hablando de que si se amplía efectivamente el aforo sería pues un aforo más dinámico. Definitivamente. Y si eso sucede, incluso se podría equiparar las ventas que, o sea, ojalá, ¿no? Acercarse mucho a lo que se vendió el año pasado cuando no teníamos idea que iba a venir esta pandemia, ¿no? Ahora, por supuesto, hay zonas que todavía no funcionan pues dentro de los centros comerciales. Los cines, ¿no? Evidentemente, pues es una actividad que todavía va a tomar un tiempo. El tema de las plazas de comida, no sé qué tanto se ha podido también reabrir. ¿Cómo van esas perspectivas? Todo lo que es restaurantes, plaza de comida está al 40% con distanciamiento, ¿no? O sea, claro que no. ¿Ustedes pedirían también un incremento en ese sector? Yo creo que se puede evaluar subirlo al 50%, irlo llevando normalmente, ¿no? Pero y creo que la gente cada vez es más responsable. No les ha pasado que están caminando por un lado de la pista o la vereda y la gente pues se abre hacia un lado para no tener un roce, digamos. Exacto. ¿no? Entonces la gente ya es más disciplinada, ya es mucho más consciente, porque el que menos conoce a alguien que le ha tenido un COVID. Así es. Bueno, usted, Carlos Neuhaus, está de un lado de la ventanilla y del otro también, porque es integrante del Comando Vacuna. Y entonces, de todas maneras, no queremos dejar de pasar esta oportunidad. Hoy mismo el primer ministro habló, ¿no?, el tema. En días anteriores en Cancillería se reconoció que estaba siendo difícil cerrar algunos acuerdos más. ¿Cómo ve también ese largo camino? Porque evidentemente buena parte pues, de la reactivación económica y de la reactivación relativa de la tranquilidad de la población tendrá que ver con la rapidez en la aplicación de la vacuna. Es correcto, ¿no? A ver, a mí me preocupa y espero que esto se resuelva, ¿no? Que otros países vecinos cercanos a nosotros empiecen a vacunar antes que nosotros. Yo creo que eso me preocuparía mucho, ¿no? El otro tema es que es necesario reconocer que el esfuerzo de vacunar es tremendo. O sea, esto no es tarea de un solo grupo, esto es tarea de todos los peruanos. Aquí deben unirse el Ministerio de Salud, que es el responsable directo, las Fuerzas Armadas, todo el aparato público, el sector privado. El sector privado ha ofrecido 180 puntos de frío, ha ofrecido también una herramienta de rastreo, digamos, y de geolocalización para hacer más expedita esta vacuna. Herramienta que, dicho sea de paso, ya se han enterado en otros países y la están solicitando, ¿no? Entonces, esto es, a mí me pasó algo cuando empecé los Juegos, ¿no? Y alguien dijo, los peruanos podemos todos. Pero sí, con 2 años, 10 meses por delante que teníamos, hubo que, digamos, buscar a los mejores donde estuvieran, para reforzar el equipo peruano y poder cumplir de una manera eficiente con el encargo de compromiso de Estado que había, ¿no? Entonces, tenemos que ser humildes también en poder
aceptar la ayuda, ¿no? De donde venga, ¿no? Entonces, yo creo que esto, como los juegos nosotros dijimos, jugamos todos y jugaron Fuerzas Armadas, jugaron en sentido figurado, ¿no? El secretario, jugó el legislativo, en fin, la policía. Y esto es una tarea que es así de tremenda, ¿no? Y más aún que se ha aparecido ahora este problema de la difteria, ¿no? Así es una alerta, una nueva alerta epidemiológica. Se levantó la guardia en la difteria, pero nadie, oye, nadie se fijó, o sea, mientras todos estaban en el COVID, no se fijaron pues que la difteria se estaba colando por otro lado. Entonces, esto no pretendamos ser los solucionadores de todo, ¿no? Aprovechemos toda la capacidad que tiene en nuestro país. Interpreto de lo que nos dice que habría una falta de liderazgo, de unificación por ese lado, porque efectivamente hay quienes están señalando pues que el desafío logístico va a ser gigantesco, ¿no? Yo no quiero decir falta de liderazgo, no, o sea, estamos a tiempo. El reto es tremendo, o sea, digamos, se tiene que vacunar 2 veces a 23 millones de peruanos, ¿no? Estos son 46 ejecuciones de vacunas, 46 millones de aplicaciones. Entonces, y esto implica cadena de frío, cadena logística, el tema de, digamos, de hacer el padrón de todos las personas que hay que vacunar, porque no los vamos a vacunar con una vacuna china y la segunda dosis puede ser rusa. Espero, ¿no? Que se hace un cóctel medio complicado, o sea, o si hay que ir a un pueblo en la serranía de 3.000 personas, no vamos a ir 4 veces, primero para los más vulnerables y después para el resto, ¿no? O sea, tenemos que ir máximo 2 veces y vacunar pues, a todos de una vez. O sea, tiene que ser un manejo centralizado. No podemos, digamos, lamentablemente cuando se acuerdan que se prepararon canastas para dar a la población y se entregaron a los municipios, hubo muchos pues, problemas, por supuesto, muchísimos problemas. Quedaron solas, ¿no? Entonces, así es. Tiene que haber algo más centralizado. O sea, bien. Sí hay una preocupación muy seria para que todo esto se tome en cuenta, porque no se puede jugar pues con los humanos. O sea, tenemos que ser humildes y aceptar que algunas cosas no podemos hacer y otras sí. O sea, pasó lo mismo. O sea, muchos ingenieros me decían, no, sí, los peruanos sí podemos. Sí, si hubiéramos usado los 6 años para hacerlo, de repente lo hacíamos, ¿no? Claro. Hecha la advertencia. Rápidamente, para terminar con otro tema, usted como militante del PPC, ¿cómo evalúa al final esta rápida disolución de la alianza con APP? Hubo quienes señalaron que destacados voces del PPC como usted no estaban de acuerdo con la alianza y al final, bueno, Alberto Bengolea es el precandidato presidencial del PPC. Mire, yo no quiero pronunciarme sobre temas internos. A mí lo que me hubiera gustado es que todos los peruanos, digamos, no podemos tener 20 y tantos candidatos, cada uno es, digamos, cree más importante que el otro. No podemos fraccionar el país de esa manera en gente pues que no ha habido una poca capacidad de renuncia y lo que se debería, ya no sé si es a tiempo, pero que se puedan consolidar en menos candidatos y no estar tan atomizados, o de repente haber tenido un mecanismo tipo primarias y después ya digamos, ir en otras candidaturas, pero me parece que cada uno es como el sueño de la casa propia, ¿no? Cada uno quiere su partidito, ¿no? Eso es lo que está imaginando. Hay algunas constantes que en realidad sin querer hemos repetido precisamente sobre nuestras limitaciones, lamentablemente como sociedad. Gracias, Carlos Neuhaus.
por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos hablando de toda esta situación con Virgilio Acuña. Virgilio Acuña es también un nuevo precandidato presidencial por Vamos Perú, es excongresista líder del Frente Patriótico. Bueno, ¿qué está pasando en el entorno de Antauro Humala? Volvemos después de la pausa. Saludamos al excongresista Virgilio Acuña, flamante precandidato presidencial por Vamos Perú, líder del Frente Patriótico, que ha sido pues muy vinculado a Ollanta Humala. ¿Cómo está usted, señor Acuña? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Cuénteme la motivación de esta precandidatura. Lo teníamos asociado, como decía, la causa de Antauro Humala, pero usted ha abierto pues tienda propia. Bueno, la verdad es que hasta la semana pasada yo estaba actuando como representante del Frente Patriótico y el Frente Patriótico tuvo una alianza con UPP. Pero cuando me he dado cuenta que en UPP tiene un líder como el señor Vega, que cada vez se descubre que está más relacionado con este tema de los cuellos blancos, lo que corresponde es abrirse de esa palabra tal vez simple, de ese acto de corrupción, porque puede utilizar palabras más duras, y enfrentar una campaña política con nuestro propio partido, que es Frente Patriótico Democrático, en alianza con Vamos Perú. Esta alianza tiene una propuesta, tiene una visión de qué es el país, y quisiéramos desarrollar esa propuesta. Yeah. Nuestro país hasta ahora, todos sabemos la situación en que vivimos, todos sabemos la desgracia en que vivimos todos los peruanos, pero se requieren propuestas para salir de esta crisis y de esta desgracia en que vive el Perú. Muy bien, Vamos Perú, bueno, fue el partido pues de Juan Sotomayor, ¿no? Que, bueno, sabemos cómo ha terminado esta autoridad, ex autoridad chalaca también, envuelto pues en graves acusaciones de corrupción. ¿Cómo entonces explicar este relacionamiento? En realidad hay varias organizaciones políticas que tienen líderes presos, pero una persona no hace el movimiento político. Vamos Perú tiene más de 20.000 afiliados y el Frente Patriótico somos otro tanto, quizás más grande. Y el Frente Patriótico Vamos Perú no tenemos nada que ver con los líderes o con las personas que hayan pertenecido al partido y que están denunciados o tengan problemas con la justicia. Nuestro interés, mi querido Ricardo, es difundir nuestras propuestas. Esta mañana hemos hecho una presentación de esta precandidatura, pero además lo más importante es decirle al Perú, nuestras propuestas son tales y tales y tales. Como lo dije al principio, vivimos una crisis interminable y tenemos que tener ideas para resolver este problema. Nuestro mensaje actual y nuestro mensaje político se basa en 3 palabras claves: reconciliación nacional, orden y trabajo. Reconciliación nacional que pasa primero por revalorizar nuestra identidad y revalorizar un Estado pluricultural. No hay que olvidarnos, mi querido Enrique, que somos un Estado pluricultural y eso es lo que tenemos que cuidar y sobre eso tenemos que trabajar. Tenemos un plan de gobierno que se ha desarrollado durante un año donde fundamentalmente se basa en la formulación de un Estado pluricultural donde demos importancia a los más de 10 millones de compatriotas que hablan quechua y más de los 6 millones de compatriotas que hablan aymara. Ese es el sustento de nuestro plan de gobierno. Bien, ahora, ¿cómo queda usted con Antauro Humala? Porque claro, Antauro Humala no ha roto con UPP, de hecho a él lo han trasladado de penal por las reuniones estas políticas, supuestamente políticas, con grupo de congresistas, con el ánimo, en fin, de impulsar la vacancia de Martín Vizcarra y demás. ¿Cómo es su relación actualmente con Antauro Humala? Él no ha roto con Vega. Le reitero que el tema de los líderes que están presos tienen que cumplir con la justicia, es tema de ellos. Nuestro interés en esta precandidatura a la presidencia del Perú es, discúlpame, pero es
difundir nuestra propuesta, difundir lo que pensamos en el Perú. La relación con Antauro, con Juan, con Pedro Miguel son temas muy particulares y una campaña política. El interés es plantear solución a este gran problema que tiene el Perú, sobre todo un Estado que no ha sabido resolver la problemática. He estado escuchando la entrevista que están haciendo a Carlos Neuhaus y esa es nuestra preocupación, cómo salir de este estado de emergencia donde tenemos que abocarnos primero al tema de la salud, al tema de educación y al tema del trabajo. Ese es nuestro interés y por supuesto que políticamente hemos decidido una alianza con Vamos Perú, que como le he dicho en su momento tiene más de 20.000 afiliados y en este momento estamos trabajando las listas parlamentarias, porque este viernes tenemos que tener lista la plancha presidencial, listas parlamentarias y listas también para el Parlamento andino. Estoy de acuerdo con que usted quiera presentar su propuesta, por supuesto, pero también entienda que como periodista yo lo he asociado últimamente con el señor Humala. Entonces, yo creo que también los televidentes tienen derecho a conocer qué pasó con esa vinculación o asociación. Por su respuesta creo yo que han roto palitos. Yo lo he dicho reiteradamente, tengo una buena relación con Antauro, mantengo mi compromiso de luchar por su libertad, porque estoy convencido que es un preso político y que está excediendo la pena que le están poniendo. Pero ese tema de luchar por la libertad de Antauro es un tema muy particular comparado con la preocupación que tengo por los 3 millones de jóvenes que no tienen trabajo, la preocupación que tengo por los 9 millones de peruanos que no han terminado secundaria, la preocupación que tengo por 8 millones de campesinos agricultores que solo sobreviven y se alimentan día a día producto de su trabajo. Mis preocupaciones y la preocupación del Frente Patriótico, por supuesto que el de Antauro, pero más importante son lo que podemos hacer por los campesinos, por los jóvenes, por los hombres y por las mujeres que requieren oportunidades para sobrevivir. En el Perú tenemos ahora más de 10 millones de peruanos que solo sobreviven y esa situación no puede continuar. Por eso es mi candidatura y por eso es mi convicción y mi compromiso de llegar a Palacio de Gobierno para resolver esta problemática que lo conozco hace muchos años. No estoy de candidato ahora porque es una oportunidad, estoy de candidato porque conozco a mi país y conozco a la gente. Y estoy convencido que con la gente resolveremos estos problemas. Gracias, Virgilio Acuña, precandidato presidencial por Vamos Perú, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una última pausa y regresamos con lo que dice otro Acuña. No se muevan. Acabamos de conversar con Virgilio Acuña, pero su hermano César es quien ha lanzado pues su precandidatura presidencial, precandidatura única, ¿no?, de Alianza por el Progreso, acompañado de Carmen Omonte y Luis Iberico. Carmen Omonte, la primera vicepresidencia parlamentaria, y Luis Iberico, ex parlamentario, por supuesto, expresidente del Congreso, a la segunda vicepresidencia. Ese es el anuncio entonces de César Acuña, que evidentemente se iba a lanzar. Y ahora sabemos que será pues el seguro candidato presidencial de su partido. Bueno, vamos a ver entonces cómo va avanzando esto. Recordemos de todas maneras, ¿no?, lo que acabamos de conversar al principio de este programa con Fernando Tuesta. Todo este huaico probablemente de candidaturas que estamos viendo va a poder de repente reducirse para las próximas elecciones si efectivamente los partidos que no alcancen pues la valla tal como está planteada ya para las próximas elecciones, los que no pasen perderán efectivamente su inscripción. Quién sabe, en un futuro cercano tengamos algo un poquito más ordenaditos. Nos vamos porque voy a ver si puedo escribir mi precandidatura en algún partido. Mentira, los dejo en realidad con Cuerpo Médico, un interesante programa como siempre. Y nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Que tengan una excelente noche.